Hola Graciela, buenas noches, te saludamos Miriam Salina, Guillermo Curó, Nico Luca y quien te habla Alejandro Alfie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos en la mesa. Bueno, gracias. Te quería preguntar primero lo que le estamos consultando a los oyentes, tu opinión sobre la situación en el Hospital Garrahan. Bueno, la verdad que es una situación grave porque llegar a el extremo de un conflicto como el que se tuvo esta semana pasada, eh, sin resolver, y estamos ahora viendo una resolución que ojalá, digamos, pueda cerrar el tema. eh, pero hay que hacerlo seriamente, ¿no? La oferta le tiene que llegar a los residentes, la debe hacer de quien los residentes depende, que es el Ministerio de Salud de la Nación. Una de las pocas funciones que tiene el Ministerio de Salud de la Nación es la de formación de recursos humanos y, digamos, es el que financia a través de distintas partidas la formación de los especialistas. Em, yo creo que claramente sería bueno que el gobierno intente colocar los valores en el mismo sentido que se pagan, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, para decir algo, ¿no? Pero creo que fue innecesario todo este conflicto que el gobierno parece que le gusta mantener, ¿no? Bueno, de hecho vos fuiste ministra de Salud de la Nación. ¿Recordás algún conflicto como este ahí en el Garrahan? No, no. Ajá, Durante mi gestión no hubo, por sí. ejemplo, no recuerdo si fue en el año 2004, 2003, un conflicto que fue bastante largo, pero no fue con los residentes, sino fue con personal Ujú. del Garrahan. En este caso estamos hablando de personas que son parte central del hospital, ¿no? Y no se entienden los argumentos del gobierno, porque la verdad que es indefendible que se le paguen a profesionales como son, estamos hablando de los residentes, son médicos, como bien vos explicaste, que están haciendo la especialización y que son los que sostienen el hospital, tienen una obligación, incluso el Garraham tiene una carga horaria que es superior, que los residentes habituales. Los residentes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires trabajan 6 horas, mientras que los residentes en el Garrahan trabajan 8 horas, Amén. eh, y tienen más guardias. Entonces, es una carga horaria alta para 800.000 pesos, y que eso se pretendiera argumentar en el sentido de que hay muchos administrativos o todas las cosas que dijo la viceministra, perdón, de Salud, que eran falsedades, porque en definitiva este, los datos que dio no eran los datos reales. Y si hay ñoquis, la verdad que el gobierno tiene que echarlo. Hace un año y medio que está a cargo del Garrahan y de la salud en la Argentina, y debe tomar las medidas que tiene que tomar, y yo estoy segura que todos los argentinos estamos de acuerdo de que quien no trabaje sea expulsado del sistema, pero eso no justifica estos ingresos tan bajos para los residentes. Y también en la semana hubo una movilización de personas con discapacidad, quejándose por la atención que reciben. Eh, ¿Qué te pareció la respuesta ahí del gobierno? ¿Cómo lo viste? Bueno, el gobierno a todo le responde con esto de que no hay plata, y la gente, para que, digamos, que nos está escuchando, plata el Estado siempre tiene. Esa es la plata que todos, el Estado recauda cuando nosotros todos los días pagamos impuestos, cuando compramos la leche con el IVA, o pagamos ganancias, o todos los impuestos que sean. Entonces, eh, lo que hay que pensar es a qué se dedica el dinero. Y evidentemente el gobierno prefiere, por ejemplo, aumentar los gastos de la CIDE y no dar las prestaciones de discapacidad. También con el pretexto de que hay personas que reciben esta prestación y no le corresponde, que por supuesto podemos coincidir. Esto es una temática que hace años se viene hablando, de que en la Argentina es un porcentaje de personas con discapacidad que excede la media habitual
en una población como la Argentina. Pero lo que hay que hacer es sacarle a las personas que tienen este beneficio indebidamente, castigar a aquellos que se lo dieron indebidamente, pero no quitarle las prestaciones a aquellos que lo necesitan. Y la verdad es que el gobierno escandaliza, como en el caso del Garrahan, hace mucho bla, 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 pero no resuelve los problemas. Entonces, el gobierno tiene que trabajar para resolver los problemas de las personas discapacitadas que hoy no tienen las prestaciones que la ley garantiza, eh, porque hay una ley que los ampara. Entonces, a mí me parece que todas estos son más, no, son más que excusas y maltrato a personas que hoy están sufriendo, ¿no? Ahí, en el caso del Garrahan, también hay que decir que hoy el gobierno hizo una propuesta para los residentes. Sí, en realidad hizo un comunicado sin Sí, firma sí. que sale del hospital para que la gente entienda. Los residentes no dependen del Hospital Garrahan, Mm. dependen del Ministerio de Salud de la Nación, que son los que se ocupan de financiar las residencias y de establecer todo el régimen. Eh, y la verdad es que es una declaración grandilocuente para decir que van para atrás y que reconocen que es injusto el pago que estaban recibiendo los profesionales de la salud que se están formando en el hospital. Hubiera sido mejor, me parece a mí, decir nos equivocamos, queremos empezar este camino de una mesa de diálogo y sentarse con los residentes y hacerles una oferta directamente, no a través de un comunicado sin firma. Oscanía, ¿cómo le va? Nicolás Luca la saluda. Em, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Por un lado, bueno, siempre por redes sociales salió un comunicado de los residentes diciendo que todavía no tenían ninguna propuesta formal, pero por el otro también, porque estamos hablando como si ya estuviera resuelto, entonces le quería hacer la pregunta de cuál es la situación que se le puede avecinar al gobierno con el resto del sistema de salud público, porque residentes no hay solamente en el Garrahan. No, por eso debería, se debería conocer la resolución, porque, como bien lo decís, eh, el gobierno, a través del Ministerio de Salud de la Nación, en una de sus facultades de formación de recursos humanos, justamente paga las residencias en varios hospitales y en distintas especialidades. Entonces, supongo que el valor va a ser ajustado para todos los residentes de las residencias financiadas por salud. Y acá también hay que llamar la atención sobre algo. Si nosotros no formamos recursos humanos, especialistas, en los próximos años va a haber un problema muy serio para la atención que van a necesitar los chicos, porque van a estar pediatras u otras especialidades que son críticas. Faltan esas especialidades en, en la atención. ¿Por Sí. qué? Porque un médico, como son estas personas que se están haciendo la formación, pueden trabajar en una ambulancia y seguramente ganarían mucho más de lo que le paga la beca el Ministerio de Salud. Entonces, hay que contextualizar la importancia de la formación de los recursos humanos y yo espero que el gobierno tome noción y conciencia de que no se puede jugar con la salud en la Argentina, no solamente la actual, la situación del Hospital Garrahan, sino también a futuro. Sí, bueno, justo me lo recuerda que cayó estrepitosamente los pedidos de residencias en psiquiatría. Esto es algo que se dio a conocer hace un par de años y quedó. Y claro, cada vez menos médicos están interesados por ser residentes en psiquiatría y claro, uno ahí tiene un diagnóstico y dice, bueno, vamos a empezar a ver cómo hacemos para apuntalar esta especialidad que Así es tan es, necesaria. terapistas, digamos, se dio un fenómeno, aún en la ciudad de Buenos Aires, en el 2023, muchas de las residencias quedaron vacantes, Sí. o sea, quedaron lugares de formación
que no fueron utilizados básicamente porque el médico recién recibido prefirió o trabajar directamente o hacer alguna especialización que no son las más críticas, quizás que dan económicamente pueden ser más interesantes, pero que a la hora de brindar la atención de salud no son las más significativas. Entonces, eso es lo que está pasando en el sistema. Y esto tiene que ver con los incentivos que el Estado tiene que dar a esta formación, porque eso no lo va a hacer el sector privado lo hace también y paga, digamos, mucho más, o sea, los valores que actualmente está proponiendo el Ministerio de Salud de 1.300.000, según dejó trascender en el comunicado, son valores más acorde a lo que paga el mercado. Bueno, inclusive esto que decía Nico Luca, también hay que decir que hay algunas áreas del Hospital Bonaparte que están siendo desmanteladas, que es el Hospital de Salud Bueno, Mental. sí, y hay toda una idea de los hospitales, que son muy pocos, que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, que están teniendo dificultades y me parece que subyace ahí el tema de traspasar, como fue en los 90, esos servicios a las provincias, y lo que pasa es que se tiene que traspasar con el financiamiento, ¿no? Para que la atención se haga así. Por ejemplo, en el caso del Garrahan sería insostenible. El Garrahan se sostiene con un financiamiento propio de lo que factura el hospital, que es el hospital que más factura en la Argentina, público, Mm. y a su vez también el 80% del presupuesto lo paga o lo invierte el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación y el 20% la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es un hospital que va a ser muy difícil que pueda ser asumido por un distrito, ¿no? Y lo mismo pasa con el Hospital de Cruce en la provincia de Buenos Aires. Y antes de cerrar la entrevista te quería hacer una pregunta, ya llevarte al barro de la política partidaria. Eh, ¿qué balance haces de las elecciones que hicieron hace 2 semanas acá en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, a mí me parece que es es una estado de una situación actual que comenzó en el 2023 con que Juntos por el Cambio, digamos, desapareció. Entonces el resultado no es de extrañar porque el peronismo históricamente en la ciudad ha sacado aproximadamente el mismo porcentaje de votos. La Libertad Avanza creo que asumió un papel que antes tenía por ahí el PRO y me parece que es la consecuencia de eso. Nosotros creemos que hay que trabajar para articular, porque está claramente expuesto que en octubre se juegan muchas cuestiones en la ciudad. Primero se juega el Senado, que hoy está representado, eh, digamos, por dos senadores, por lo que era Juntos por el Cambio y uno por el peronismo. Creo que claramente los senadores deben ser todos del sector republicano, por eso es importante poder trabajar para ello y que tengamos representación para poder discutir los temas que la ciudad necesita discutir en el Congreso y que tiene que ver con los recursos que la ciudad debe recibir y el traspaso de las competencias que aún tiene la nación. ¿Te parece que ahí se va a repetir la fragmentación que hubo en esas elecciones pasadas o van a trabajar para unificar con otros espacios? Mira, yo creo que hay que construir en base a valores y a principios. Entonces, me parece que sería interesante, pero yo creo que también fue una experiencia para varios sectores el haber fragmentado lo que fue Juntos por el Cambio. Me parece muy difícil que vuelva, que eso pueda reconstruirse. Yo creo que no, pero creo que hay que trabajar para unir
a la sociedad que está reclamando por distintas causas. El Garrahan es un claro ejemplo, la educación pública es otro, el tema jubilados, que es un tema que es acuciante para millones de personas que no les alcanza para vivir y que todos los días tienen que decidir si come o compra un medicamento, si no tienen la ayuda de un hijo o si no tiene algún ahorro previsto. Entonces, me parece que hay que trabajar sobre cómo podemos dar respuesta a ese tema, y creo que eso es lo que nos tiene que unir, las causas que hoy la sociedad porteña nos está demandando. Bueno, Caña, muchísimas gracias, ¿eh?